Buenas tardes, hermanos. Dios les llene de su gracia en esta tarde. Estamos gozosos después de estar en este lugar. ¿Usted está contento de estar aquí? Amén. De estar reunidos como iglesia, como pueblo, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. El domingo pasado comenzamos con la serie de introducciones hasta llegar a estudiar los libros de Esdras y Nehemías, ¿no? Como bien ha dicho Raúl el domingo, queríamos darle un contexto a lo que vamos a ver en Esdras y Nehemías y que todos podamos entender cómo el pueblo llega a esa condición y por qué Dios hace lo que hace. Entonces, estos domingos son domingos de introducción desde el comienzo, como vimos el domingo pasado, hasta que lleguemos a esa instancia. El domingo vimos un pueblo prometido, ¿no? Raúl nos llevó por todo el libro de Génesis, enseñando cuál era el plan de Dios en tener un pueblo a su imagen y semejanza. Y terminó en Éxodo capítulo 1, versículo 7, donde ese pueblo ya había sido conformado y tenía un gran número. Dice Éxodo 1:7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿No? El pueblo había crecido en gran manera. Y en esta tarde vamos a continuar con un pueblo liberado. Este pueblo que había crecido en gran manera fue esclavizado por los egipcios. Así que vamos a ver en esta tarde desde el llamado de Moisés hasta la muerte de Moisés. ¿No? Recuerdo que el domingo pasado Raúl dijo, bueno, abróchense los cinturones porque vamos a ir rápido. Yo tendría que decirle en esta tarde, abróchese los cinturones, póngase un chaleco de fuerza, un casquito, porque aún vamos a tener que ir más rápido, porque vamos a tener que pasar por Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así que no va a ser fácil y vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta tarde y que sea realmente Él ministrando nuestras vidas con su palabra, guiándonos con su verdad. Vamos a encomendar esta tarde al Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Y reconocemos que si podemos estar delante de tu presencia, es únicamente por Cristo, Señor. No somos dignos de estar delante de ti. Tú eres un Dios santo y nosotros somos pecadores, Señor. Y hoy no nos has consumido, es por Cristo, Señor. Somos pecadores, somos imperfectos, somos limitados, Señor. Y estamos delante de un Dios perfecto. Estamos delante de tu palabra que es perfecta, Señor. Por eso te pido en esta hora que tú me des gracias, Señor, y que pueda hablar conforme a tu voluntad y que sea tu palabra expuesta en este lugar, las que nos lleva a Cristo, Señor, y que podamos ver su gloria en esta tarde y que podamos adorarle. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Como les decía, vamos a pasar rápidamente por Éxodo, por Levítico, por Número y por Deuteronomio. Vamos a mirar temas centrales, porque si no tendríamos que estar mucho tiempo hablando acerca de estos libros, pero que tengan que ver con lo que Dios quiere hacer con su pueblo. El propósito de Dios con el pueblo que ha escogido.
Y quería primero destacar 3 o 4 puntos a manera de resumen de cada libro. Éxodo nos enseña que Dios ve la aflicción de su pueblo, que Dios actúa con poder, que Dios redime por medio de su sangre y que Dios forma una relación con su pueblo. Levítico nos muestra que Dios es santo, que el pecado es algo serio y que se necesita sacrificio y se requiere mediación. Números nos muestra la incredulidad constante del pueblo, su rebelión repetida y la falta de confianza en Dios. Y en Deuteronomio podemos ver cómo Dios lleva al pueblo a recordar su obra, a obedecer y a no olvidarse de Él y de sus mandamientos. Si tuviéramos que definir la idea central de cada libro en 2 o 3 palabras, para que nos quede en nuestra mente, podríamos decir que en Éxodo Dios salva, que en Levítico vemos un Dios santo, que en Números el hombre falla y que en Deuteronomio Dios insiste. Hermanos, es importante señalar que todo el sistema del Antiguo Testamento, sacrificios, sacerdotes, templo, ley, eventos históricos, fueron reales, porque tuvieron un propósito de Dios para su pueblo en ese tiempo, pero apuntaban a alguien mayor que es Cristo. Eran una sombra de aquello perfecto que iba a venir. Y eso un poco vamos a ver en esta tarde. Comencemos a ver cómo Dios libera a su pueblo. Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hacía más de 400 años que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por los egipcios, los cuales oprimían a este pueblo duramente, con gran crueldad. Pero ¿sabe una cosa? Esto a Dios no lo toma por sorpresa. Dios sabía que esto iba a pasar. Dios sabía que esto iba a suceder. En Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios ya le había dicho a Abraham lo que le iba a acontecer a su pueblo. Iba a ser cautivo por los egipcios durante 400 años. Y hermano, esto nos enseña que Dios tiene planes y propósitos. Y Dios cumple con lo que ha establecido. Lo que pasa en nuestra vida no escapa de la soberanía de Dios. Lo que pasa en nuestra vida no escapa de los propósitos de Dios. A veces pareciera que Dios se descuidó en algo o que esto que está pasando no es parte de la voluntad de Dios. Hermano, todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad de Dios. Dios lo ha determinado, Dios lo ha establecido. Y como hemos leído en Éxodo, Dios ve la aflicción de su pueblo. Hermanos, Dios está viendo la aflicción de su pueblo. No es un Dios distante. No es un Dios que está lejano. No es un Dios que no le interesa a lo que su pueblo le pasa. Dios ve
la aflicción de su pueblo. Está atento al sufrimiento de los suyos. Y no solamente que ve, dice que Dios oye. No solamente ve la aflicción, sino que Dios escucha el clamor de aquellos que acuden a Él. Aquellos que buscan de su favor, de su gracia, de su socorro. Él no solamente que está viendo la necesidad, sino que está oyendo su clamor. David en el Salmo 145 nos dice: cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hermanos, Dios está cercano a nuestro clamor. Dios está cercano cuando acudimos a Él en nuestra necesidad, en nuestra aflicción. Y no solamente que ve y que oye, sino que está dispuesto a socorrernos. Él estaba dispuesto a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios vio, Dios oyó y Dios descendió. Dios descendió, se involucró en lo que su pueblo le estaba pasando. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios que mira de lejos, sino un Dios que se involucra en nuestra aflicción, en nuestra necesidad, en lo que a nosotros nos pasa. Él descendió para liberar a su pueblo. Este pueblo tenía un amo que lo oprimía hostilmente. No estaba padeciendo una pequeña dificultad, algo pasajero. No era que este pueblo iba a solucionar su situación con una simple ayuda. Este pueblo necesitaba ser libertado con mano poderosa. Solamente Dios le podía librar de esa esclavitud. Solamente Dios podía cambiar su realidad. Y Dios llama a Moisés como un mediador. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ven por tanto, le dice Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés iba a ser el mediador. Moisés iba a ser la voz de Dios, el enviado de Él en favor de su pueblo. Moisés reconocía su limitación. Moisés dijo: ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y Dios le mostró que Él a él: yo estaré contigo. Yo voy delante tuyo, dijo Dios. Y hermanos, así como el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios, los cuales le oprimían duramente, y de la única forma que podían librarse de esa esclavitud era que Dios los librara. Era imposible para ellos salir de esa situación. Nosotros, sin Dios, éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra condición. Y era imposible librarse de esa esclavitud. No había nadie que pudiera librarnos del pecado, el cual nos tenía cautivo, el cual era nuestro amo, al cual servíamos. Únicamente Dios podía librarnos. Hermanos, servíamos continuamente al enemigo de nuestras almas.
Así como este pueblo servía continuamente a los egipcios, nosotros servíamos continuamente a aquel que buscaba destruirnos. Y éramos oprimidos constantemente por él. ¿Sabe una cosa? Moisés fue un mediador, pero fue un mediador insuficiente. Vamos a ver al final cómo Moisés falló. Vamos a ver cómo Moisés murió. Porque era hombre, porque era limitado, porque era imperfecto, porque era pecador igual que nosotros. En cambio, Cristo es el mediador perfecto. Él es sin pecado. Él no falla. Él vive eternamente. Y Él descendió desde el cielo para liberarnos, para que podamos ser reconciliados con Dios. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Únicamente en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. No hay otro mediador. Y Moisés era la sombra de aquel que iba a venir, que es Cristo, el gran libertador de nuestras almas. Él nos libró de la esclavitud del pecado y por medio de él fuimos reconciliados con Dios. Moisés está apuntando a Cristo como el verdadero mediador, hermanos. Dios redime a su pueblo por sangre. El corazón de Faraón había sido endurecido y la muerte iba a pasar por toda la tierra. Dios había determinado que todos los primogénitos murieran. La muerte iba a pasar por las casas de todos los egipcios. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, sin la sangre todo Egipto hubiese sufrido el juicio de Dios. Todas las casas, en todas hubiese entrado la muerte. Pero Dios había dado instrucciones a su pueblo. Debían matar un cordero sin defecto. Ese cordero debía ser comido. Dios dio la instrucción de cómo debían hacerlo. Y luego con la sangre de este cordero debían pintar los postes y los dinteles de la puerta de sus hogares. Y ese símbolo, esa sangre, iba a hacer que la muerte pasara por alto, que la muerte no entrara en ese hogar. Hermanos, y eso es el significado de la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar de largo. Dice el versículo 23 de Éxodo, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, Dios reafirma su promesa. La seguridad de su pueblo estaba garantizada. Hermanos, el heridor no iba a poder entrar en esa casa porque el Señor les iba a guardar, porque eran parte de su propiedad. Habían sido salvos por la sangre del Cordero, con la cual pintaron los postes y los dinteles. Esto nos enseña, hermano, que la salvación requiere sustitución. El pecado no puede ser ignorado por Dios. Nunca el pecado es ignorado por Dios.
Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte. El pecado debe ser juzgado. Y la sangre con la cual se habían pintado esos dinteles y esos postes de un cordero representa la sangre de Cristo. Aquel cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, por el cual Dios quedó satisfecho. Hermanos, la ira de Dios estaba sobre nuestra vida. Estábamos condenados por causa de nuestro pecado. La muerte la teníamos encima. Pero Dios, en su gracia, envió a su Hijo a morir en esa cruz. Y su sangre nos libra de la esclavitud del pecado y nos libra de la muerte. En Él tenemos vida. Cristo fue el Cordero perfecto en quien el juicio fue satisfecho. Él recibió la ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Fuimos salvos por su sangre, hermano. Él es nuestra Pascua. Dios es un Dios santo. Hermanos, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que aborrece el pecado. Dios es un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Levítico, capítulo 19, versículo Dios le dice a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, Jehová nuestro Dios. Dios es un Dios santo. Él es un Dios completamente puro, moralmente perfecto, completamente separado del pecado. Y este Dios santo reclama a su pueblo santidad. Yo soy santo, ustedes sean santos. Hermano, el pueblo de Dios no es igual que los otros pueblos. Como hemos escuchado el domingo pasado, no es que el pueblo de Dios sea un gran pueblo en sí por lo que somos nosotros. No. Dios, cuando escogió a Israel, escogió el más insignificante de los pueblos. No era por lo que Israel era, sino es por lo que Dios es. Y nosotros pertenecemos hoy a ese pueblo, a un Dios santo, separado del pecado. Y Dios reclama santidad a su pueblo. Dios no le da una sugerencia. No le dice: si quieren, pueden ser santos. No, son santos. Sean santos porque yo soy santo. Él nos llama a su pueblo solo a obedecer un conjunto de leyes, hermano, con esto. No es que Dios le va a dar un montón de reglas para que ellos tengan que cumplir. Dios los llama a que este pueblo refleje su carácter, a que este pueblo refleje lo que Dios es y que puedan llevar una vida apartada para Él. Levítico 17:11 nos habla justamente de la sangre. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre representa la vida. El derramar sangre es igual a perder la vida. La sangre derramada simboliza la vida entregada. Y Dios había establecido un sistema de sacrificios de animales, donde la sangre de ese cordero sin defecto, de ese animalito, era la que redimía al pueblo de sus pecados. Hermanos, alguien debía pagar. El pecado no podía ser ignorado.
requería un pago. Y esto nos enseña que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Hermanos, en ese tiempo no se podía acercar a Dios de cualquier manera, porque Dios es un Dios santo. Había ciertos requisitos para ir a la presencia de Dios. Y aquel que no cumplía con esos requisitos caía muerto. Era sacado de la faz de la tierra. Algunos dicen, Dios te recibe tal cual sos. Y esto es una gran mentira, hermano. Dios no te recibe como tal cual sos. Dios te transforma. Porque Dios es un Dios santo. Y en su palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Estos sacrificios que el pueblo ofrecía continuamente no podían quitar completamente el pecado. Estos sacrificios que eran la sangre de un animalito por los cuales los pecados del pueblo eran redimidos y podían acercarse a Dios, estaban apuntando a algo mayor. Hermanos, como hemos dicho, Cristo es ese sacrificio perfecto. Cristo es ese Cordero perfecto. Y su sangre no nos cubre temporalmente. Su sangre nos libra de todo pecado. Su sangre quita definitivamente el pecado de nuestra vida. Nos presenta santos delante del Padre. Hermanos, podríamos decir, bueno, pero seguimos siendo pecadores, y es verdad. Seguimos siendo pecadores. Seguimos fallando a Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios nos ve a través de su Hijo. Dios nos recibe a través de su Hijo. Tenemos una relación con Él a través de su Hijo. Y por eso somos aceptos delante de Él. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, nosotros somos perfectos por Cristo. Dios nos ve como santos por Cristo. Porque si no sería imposible estar delante de Él. Hermanos, Dios es un Dios santo y requiere santidad en nuestra vida. Por eso dice su palabra que Él nos va santificando. Que el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y a través de su palabra y de su espíritu nos santifica. ¿Para qué? Para que cada día seamos más parecidos a Jesús. Y esa obra se completará el día que estemos con Él. Pero ¿saben una cosa? Dios ve esa obra terminada. Ya nos ve santos, ya nos ve justos, porque nos ve a través de su Hijo amado. Dios, este Dios santo, este Dios justo, desde un principio buscó tener una relación con su pueblo, una comunión, relacionarse con su pueblo. Por eso Dios estableció leyes, por eso Dios estableció distintas pautas que el pueblo debía obedecer para que se pudiera relacionar con Él. Dios da su ley al pueblo, porque Dios desea que el pueblo ande de acuerdo a su voluntad. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué comienza diciéndole Dios? Yo soy tu Dios. No te olvides, antes tu amo eran los egipcios, eras esclavo de los egipcios, pero yo soy tu Dios, que te libertó. Tú eres mi pueblo. Antes de darle los mandamientos, Dios le recuerda que ellos son suyos, que Él es su Dios. Dios le recuerda que Él los hizo para que le glorificaran a Él, para que le sirvieran a Él, para que le obedecieran a Él. Dios le recuerda que ya no son más esclavos de los egipcios, que ahora son sus siervos. Hermanos, nuestra obediencia a Dios no es para ganar el favor de Dios, sino que lo obedecemos porque hemos recibido el favor de Dios. Hermanos, Dios no le daba las leyes a su pueblo para que el pueblo se ganara el favor de Dios, sino porque era su pueblo. Porque ya había ganado su favor, porque le pertenecían a Él. El pueblo no debía obedecer para ser salvo, sino porque ya había sido salvado por Dios. Hermanos, nosotros le obedecemos a Dios porque hemos sido salvados por Él, porque le pertenecemos a Él. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, de Jehová, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermanos, la ley nos muestra el estándar de Dios. La ley es santa, es pura y es perfecta. Dios es santo, es puro y es perfecto. La ley nos muestra el estándar de Dios. La ley nos demanda que debemos temerle siempre a Él, que le debemos amar y servir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que le debemos obedecer en todo. Ahora podemos preguntarnos, ¿alguien cumple o puede cumplir perfectamente estos mandamientos? ¿Alguien lo puede hacer? Hermanos, como dice Pablo en Romanos, la ley es el lazo que nos lleva a Cristo. Hermanos, la ley no está para salvarnos. La ley está para mostrarnos nuestro pecado. Y la ley es el lazo que nos conduce a Cristo. Solamente Él cumplió perfectamente toda la ley. Cristo cumplió toda la ley, hasta la última tilde, hasta la última jota. Temió en todo tiempo al Padre, caminó en obediencia perfecta y amó y sirvió con todo su ser. Él vivió de una manera impecable, de una manera perfecta. Solamente por Él podemos vivir correctamente, hermano. Solamente en Él Dios nos puede ver como santos. Solamente en Cristo, mirándole a Él y estando en Él, podemos vivir agradando al Señor. No lo vamos a hacer de una forma perfecta, pero sí vamos a hacer de una forma sincera, hermano. Este Dios que había liberado a su pueblo, le dio leyes, le dijo de cómo debía andar, cómo debía vivir, y también le prometió su presencia. La presencia de Dios estuvo continuamente con su pueblo. Él quería
relacionarse con su pueblo, hermano. Él quería tener una comunión verdadera con su pueblo. Desde el principio, Dios se relacionó con el hombre. Desde el principio, Dios quiso tener una relación verdadera con el hombre. Éxodo 25:8 dice, Dios le manda hacer un santuario, un tabernáculo. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, Dios guió al pueblo de cómo debía ser ese tabernáculo. No era un diseño que el hombre había ingeniado, sino el diseño que Dios había determinado. Dios le proveyó al hombre el lugar para que el hombre pudiera adorarle, para que el hombre pudiera reconciliarse con Él, para que el hombre pudiera tener comunión con Él. Es Dios, hermano, el que nos provee para que nosotros podamos tener una verdadera relación con Él. El Éxodo 29:42 dice, y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. En ese lugar, el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios. En ese lugar, el pueblo estaba a cuenta con Dios. En ese lugar, el pueblo se relacionaba con Dios. Era un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, donde Dios manifestaba su presencia. Este era un lugar de adoración, de sacrificio, donde le mostraba a su pueblo que Él era un Dios cercano, donde Dios le mostraba a su pueblo que Él quería tener comunión con ellos. Pero a la vez, este lugar no era completamente accesible. Recuerden que estaban delante de un Dios santo. El pueblo podía acercarse, pero solo al atrio exterior. El pueblo no podía ingresar en el tabernáculo. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Hermanos, Dios nos ha provisto de alguien con el cual podemos tener una relación verdadera y una comunión continua con Él. Jesús es el verdadero tabernáculo, por el cual tenemos acceso directo a Dios. Ya no hay restricciones, ya no hay atrio externo, lugar santo, lugar santísimo. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rajó en dos. Y todos aquellos que creen en Él tienen acceso a Dios. Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres pecadores igual que nosotros, los cuales tenían que cumplir con un ritual para poder entrar al lugar santísimo. Y si no cumplían correctamente, caían muertos. Si el sumo sacerdote no salía del lugar santísimo, era porque algo no había hecho bien. Pero eran hombres pecadores, hermanos. Y ellos no podían quitar nuestro pecado.
Ellos tenían que ir una vez al año. Tenemos un sumo sacerdote perfecto que dio su vida en sacrificio vivo, una vez y para siempre. Y por medio de él podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir continuamente a Dios. Podemos tener una comunión fluida y verdadera. La presencia de Dios ya no está más en un lugar determinado, en un lugar físico. Está en su pueblo por medio de Cristo. Hermanos, Dios le proveyó al pueblo todo lo que necesitaba. Pero el pueblo era un pueblo incrédulo. Un pueblo que no confiaba en Dios. Un pueblo que muchas veces desobedecía a Dios. Números capítulo 14, versículo 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, Dios le había dado infinidad de muestras, con milagros, con señales, con provisiones, de que Él les sustentaba, de que Él era su Dios, que le había librado con mano poderosa, de que Él cuidaba de ellos, de que Él tenía promesas para ellos. Pero ellos continuamente desconfiaban de Dios. Dios mandó, cuando Dios le dice esto a Moisés, Dios había enviado a 12 príncipes de la tribu de Israel, uno por cada tribu, a que reconocieran la tierra de Canaán. La tierra que Dios ya le había dado. No es que Dios le iba a dar, Dios ya se la había dado. Ellos tenían que ir a reconocer esa tierra. Y fueron 12 los espías y los 12 volvieron con un informe positivo de la tierra. Dijeron, la tierra que nos vas a dar verdaderamente fluye leche y miel. Es una tierra buena. Pero 10 de los 12 no confiaron en el Señor. 10 de los 12 tuvieron temor de la gente que habitaba esa tierra, de las personas que habitaban esa tierra. Están los gigantes de Anac, dijeron. Hay gente de gran estatura, hay gente con fuerza. ¿Cómo vamos a hacer para apoderarnos de esa tierra? ¿Cómo vamos a hacer para luchar contra esos gigantes? En cambio, Josué y Caleb le creyeron a Dios, hermano. Josué y Caleb sabían que no dependía de su fuerza, sino que dependía de lo que Dios iba a hacer en favor de ellos. Y saben que el pueblo, ¿a quién escuchó? A los 10. Somos propensos a escuchar la voz contraria a lo que Dios quiere, ¿no? A lo que dice la mayoría. Eran 10 contra 2. Y el pueblo escuchó a los 10, que dijeron, no vamos a poder. Hermanos, habían visto cómo Dios lo había librado de la esclavitud de Egipto. Cómo Dios había matado a los egipcios, que no eran más poderosos que este pueblo. Este pueblo, perdón, no era más poderoso que los egipcios. Los egipcios los habían tenido cautivos 400 años, esclavizados. Y Dios los libró. Y ellos vieron el poder de Dios, pero dudaban de Dios. No creían a Dios. Dice Números 14, 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, el problema de este pueblo no era la falta de evidencias, era su incredulidad. De esa generación, únicamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida
porque ellos le creyeron a Dios. Hermanos, el pecado más grande es la incredulidad. El pecado que no va a ser perdonado es la incredulidad. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, hermano. Por su incredulidad, esta generación no entró a la tierra. Y Dios les recuerda y Dios les muestra lo que había en sus corazones. ¿Cuánto estuvo este pueblo en el desierto? 40 años. El desierto era un paso. Dios los libró de la esclavitud de Egipto y los llevaba por el desierto hasta llegar a Canaán, la tierra que Él le había prometido. Hermanos, este pueblo divagó y divagó y divagó por el desierto. ¿Por qué? Porque no creyó a Dios. Murmurando, quejándose. Y Dios los llevó a propósito al desierto. ¿Para qué? Para mostrarles lo que había en su corazón. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, Dios llevó a su pueblo al desierto con un propósito, para revelarle lo que había en sus corazones. Hermanos, Dios conocía perfectamente lo que había en sus corazones. Ahora el pueblo debía conocer lo que había en sus corazones. Ellos debían saber verdaderamente quiénes eran, si habían creído o no en Dios. Hermanos, Dios permite que pasemos por necesidad, pero como vimos en este pueblo, Dios siempre suplió sus necesidades. Hermanos, Dios los hizo pasar por el desierto, pero Dios no les hizo faltar nada. Dios les proveyó los 40 años lo que ellos necesitaban. Y este pueblo continuamente se quejó y murmuró contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Dice Éxodo 16:35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Cuánto le dio Dios de comer? 40 años. Los 40 años que ellos pasaron por el desierto, Dios les proveyó el alimento. Dios les proveyó el sustento. Dios les proveyó el abrigo. Dios les proveyó el agua. Y sus quejas eran constantes, sus murmuraciones eran constantes. A pesar de la provisión de Dios, el pueblo se quejaba y murmuraba contra Él. Pero Dios continuamente le proveyó pan, agua y dirección. Hermanos, el problema no estaba en la provisión. El problema estaba en el corazón del pueblo. El problema muchas veces no está en lo que Dios nos da o no nos da, sino el problema está en nuestro corazón. Por eso Dios llevó a su pueblo al desierto para revelarle lo que había en sus corazones. Hermanos, el desierto revela lo que hay en nuestro corazón. Por eso es necesario pasar por él. ¿A quién le gusta pasar por un desierto? Nadie quisiera pasar por el desierto. Pero el desierto revela lo que hay en mi corazón. Hermano, el desierto revela si yo estoy confiando en Él o no.
El desierto revela si yo le he creído a Él o no. Y saben que pasamos por el desierto porque necesitamos pasar por ese desierto. En el desierto nuestra fe va a ser probada. Dice 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, es el desierto. Cuando somos afligidos por diversas pruebas, por pruebas de diferentes tipos, de diferentes colores. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, necesitamos pasar por el desierto para que nuestro corazón nos muestre qué hay verdaderamente y para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra vida glorifique a Dios. Este pueblo, toda esa generación, salvo Josué y Caleb, murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. Y Deuteronomio 34, versículo 4, nos muestra el final de Moisés. Dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Primeramente vemos que Dios cumple su promesa. Hermanos, Dios siempre cumple lo que Él promete. No es por nuestra fidelidad, sino es por su fidelidad. Él es fiel. Él cumple su promesa. Esa promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Recuerdan? Dios la cumplió. Pero Dios le dijo, no la verás. La verás con tus ojos, pero no entrarás en ella. Hermanos, Dios cumple sus promesas. ¿Para bien o para mal? ¿Recuerdan Moisés qué había pasado con la peña de Oreb? Dice Números, capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermanos,
Dios cumple lo que promete. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra. Y Dios cumplió. Pero también Dios le dijo a Moisés y a Aarón que no iban a ver, pero que no iban a hacer entrar al pueblo a la tierra. Y Dios cumplió. Hermanos, podemos ver que Dios nunca esconde los pecados de sus siervos. Nunca. Podemos ver en la Biblia, Dios habla del pecado de Abraham, habla del pecado de David, habla del pecado de Moisés. Hermanos, Dios no cubre el pecado, no tapa el pecado. Vemos que estos hombres eran grandes siervos de Dios, pero eran hombres que fallaban, que pecaban, igual que nosotros, hermanos, que somos imperfectos, que fallamos continuamente. Y esto nos muestra que el único perfecto, el único sin pecado, es Cristo. Y solo a Él debemos mirar, hermanos. Nuestra confianza debe estar únicamente en Él y no en ningún hombre. Hay personas que ponen su confianza en un hombre. Hay personas que depositan su fe en un hombre. Hermano, nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar solamente en Cristo. A Él debemos imitar, a Él debemos seguir. Él es el perfecto. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida y vida eterna. Moisés murió, pero la promesa de Dios sigue intacta porque Él es fiel. El hombre pasa, pero la obra de Dios continúa. Hermano, la obra de Dios permanece para siempre. Los hombres hoy estamos y mañana no estamos más, pero Dios cumple con lo que ha determinado. Dios cumple con lo que ha establecido. Hemos visto cómo Dios liberó a su pueblo y los guió hacia Él. Que Dios nos ayude a poder mirar a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que nos dio vida y aquel que sigue obrando en nosotros hasta el día que nos venga a buscar. Damos gracias al Señor. Yo le invito al pastor Raúl para que pueda terminar en esta noche. Señor, por su palabra, y vieron cómo se van dando las introducciones para poder llegar al libro de Esdras y Nehemías. Hemos visto el domingo pasado que Dios creó un pueblo, Dios prometió un pueblo y llegó a tener un pueblo, pero este pueblo, cuando fue avanzando, fue conquistado, fue esclavizado, y en esta esclavitud de 400 años, el pueblo se olvidaron de todo. Pero Dios, que no olvida de su pueblo, cuando clamaron, les escuchó. Les escuchó y no solo los escuchó, sino que actuó y fue a liberar a su pueblo. Y en esto de que liberó a su pueblo, no lo liberó para que su pueblo haga lo que quiera, lo liberó para que Él los educara. Los liberó para hacerlos caminar con Él. Y les dio un templo donde se iban a encontrar con Él. Y le dio leyes no para que sean salvos, le dio leyes porque los salvó. Hermanos, esto sería bueno que lo entendamos de una buena vez. Obedecemos porque somos salvos, no obedecemos para ser salvos. Amén. Si no, somos todos legalistas, que lo único que vamos a encontrar es condenación. Si alguien quiere salvarse por sí mismo, va a ser condenado. Somos salvos porque Él nos salvó y obedecemos porque estamos felices. Dejamos de servir al faraón. Hemos dejado de servir a nuestro pecado. Estamos contentos, pero mientras peregrinamos, porque el domingo que viene un pueblo establecido en una tierra, en un lugar físico, porque Dios no nos salvó para que andemos divagando.
Nos salvó para, igual que cuando creó a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿dónde fueron colocados? En un huerto, donde Él se pasea con el hombre. Lo mismo es ahora. Dios a su pueblo lo liberó y lo va a llevar a un lugar donde Él va a ser su rey. Pero para que Él sea su rey, su pueblo tiene que aprender obediencia. Como decía bien el pastor, no nos podemos acercar al Señor como sea. Hermanos, no nos podemos acercar al Señor como sea. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, te lo decimos. Es por eso que no somos consumidos. Es por eso que seguimos vivos. Porque Cristo nos cuida, nos protege, es nuestra arca. Entonces, fíjese que la gran mayoría del pueblo no entró a la tierra prometida porque eran incrédulos. Moisés y Aarón no son incrédulos. Moisés y Aarón son dos desobedientes, que es diferente. Hermanos, esto también le habla a los ministros, que la desobediencia en el Señor es grave y no se las va a dejar pasar a ningún, por más que sean pastores, por más que sea Moisés. Deuteronomio 34 termina diciendo, no se levantó ninguno como Moisés, que Dios le hablara cara a cara. Jamás. No hubo nadie como Moisés. Pero Moisés se quedó del otro lado del Jordán. Hermano, Dios no hace excepción de personas y nos pidió que seamos santos como Él es santo y que seamos obedientes. Amén. Preparemos nuestro corazón para seguir avanzando en esta introducción, porque ahora el próximo domingo tenemos que llegar a una tierra prometida. Dice la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento, Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz. Bueno, en las tinieblas hicimos lo que quisimos. En la luz debemos andar como Cristo nos dice que debemos andar. Porque el que no quiera andar en la luz como el Señor Jesucristo nos pide, cuando sigamos avanzando van a ver que van a ser exiliados. Porque en Dios Él es santo y nosotros debemos ser como Él. Amén. Yo le voy a decir a los hermanos que se pongan de pie. Vamos a terminar de esta manera. Estamos contentos al Señor. Cuando preparábamos estas introducciones y hablábamos con los hermanos, no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero estamos felices que Dios nos haga conocer su palabra para ser obedientes, para ser santos, para que todos nos podamos motivar unos a otros con las Escrituras, no con mi experiencia. Mi experiencia me sirvió a mí, tal vez a ninguno de ustedes les sirva lo que me pasó a mí, pero lo que dice la Biblia nos sirve a todos. Amén. No se olvide de orar por sus hermanos que están enfermos, ya lo sabemos todos. No se olvide que el domingo que viene tenemos 18 horas el culto, ha cambiado el horario. Pienso que ya estamos bien, ¿no? Ya estamos sincronizados, que es a las 6 de la tarde, pero por si alguno está todavía sin enterarse, nosotros le hacemos recordar. Amén. Oramos al Señor. Señor amado, gracias. Estamos muy agradecidos de estar delante de tu presencia. Estamos muy contentos de estar en tu presencia, Señor. Señor, qué precioso es ver la historia de nuestra salvación. Qué precioso es ver a nuestros antepasados, nuestra familia, cómo ellos creían en ti, cómo ellos te buscaban, Señor, cómo ellos veían en un animalito que más adelante serías tú. De alguna manera tu Espíritu Santo les explicaba lo que estaba sucediendo y llegaban a la misma comprensión que nosotros. Señor, gracias. Gracias porque a pesar que tu Hijo vino después, tú siempre nos diste medios para comunicarnos contigo, para relacionarnos contigo, porque nos amas. Dijiste que de Abraham, que era tu amigo, y con Isaac, Señor, que era la risa para ti. Señor, y Jacob,
qué hombre difícil, pero también te amó. Señor, tú nos enamoraste. Nosotros andábamos en nuestros caminos, cada uno andaba en sus caminos, pero nos sedujiste, Señor, nos enamoraste. Nos convenciste, Señor, nos limpiaste, nos lavaste y estamos caminando contigo. Cada día es un pasito más hasta nuestra redención completa. Cada día es un pasito más hasta llegar a nuestra Canaán celestial. Cada pasito, Señor, es el día que te veremos tal cual tú eres. Señor, te rogamos que nos acompañes, que no nos abandones, que no te canses de nosotros. Señor, ¿qué hombre podrá permanecer en pie si tú miras sus pecados? Te ruego que tengas misericordia de nosotros. Y ponemos en esta tarde, noche, Señor, en tu presencia a nuestros hermanos que están en necesidades. Pino, alcánzale tu gracia, Señor, alcánzale tu favor. Anabela, Señor, extiende tu mano. Tú sabes todas las cosas. Pero que no le falte el gozo, la alegría de sentirse, Señor, que pase lo que pase, tú eres el Señor de su vida. Que tú nos guiarás más allá de nuestra muerte, dice tu palabra. Señor, te ruego por Cristian, para que siga fortaleciéndose su cuerpo. Señor, tú le has guardado del día de su nacimiento hasta hoy y te lo agradecemos. Estamos felices de ver cuán cuidadoso eres de nuestro hermano Cristian. Y de la misma manera que cuidas a Cristian, nos cuidas a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Padre, te ruego por nuestra hermana María Herrero, que tú la fortalezcas. Mire su columna, extiendas tu mano, Señor, fortalezcas su cuerpo, que cada día se debilita más, pero que su corazón y su confianza en ti cada vez sea más robusta para la gloria de tu nombre. Mira a tu pueblo presente, Señor, bendícelo. Tengamos una semana para la gloria de tu nombre. Podamos compartir con los que no creen tu evangelio. Podamos motivarnos unos a otros entre los hermanos, Señor, y que podamos trabajar decentemente para ti, para que ninguno tenga que blasfemar tu nombre por nuestro mal actuar, Señor. Te ruego que nos ayudes, que podamos dar un buen testimonio de que tú vives en nuestra vida. Si hay hermanos nuestros que tienen doble ánimo, que un día se sienten bien contigo, otro día no, te ruego, Espíritu Santo, que los fortalezca. Que tu espíritu le digas a su espíritu, eres mi hijo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Cada día está más cerca tu regreso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Salude a su hermano.